Continuamos con nuestro curso de patrones chartistas y en este octavo capítulo analizaremos lo que es el Reversal Island. Existen dos tipos de Reversal Island, el alcista y el bajista. Primero vamos a enfocarnos en el alcista. Se forma cuando dos o varias velas quedan aisladas del gráfico por un gap, tanto por delante como por detrás. Este tipo de movimiento responde a un momento de pánico en el mercado en el que los vendedores saltan una serie de precios llevados por el nerviosismo, haciendo que la cotización caiga fuertemente con un gap bajista. Pero al cabo de un tiempo se produce el efecto contrario y las compras se acumulan con tanta fuerza que saltamos una serie de precios una nueva vez, esta vez con un gap al alza. En el gráfico se ve así. Este es un gráfico de Procter & Gamble, gráfico diario. Fíjense cómo hay un momento en el que el precio salta de aquí para aquí. Este es un gap. Un gap viene a ser un hueco en la cotización. El precio cerró a este nivel este día y al día siguiente abrió a este precio diferente al precio de cierre del día anterior. Y esto se produce porque en los instrumentos que no son de negociación continua, como las acciones, puede haber noticias importantes o cambios en el sentimiento del mercado, ¿no?, entre el cierre de un día y la apertura del día siguiente. Entonces se produce un gap. Este gap ocasiona que el precio caiga un poco más y todas estas velas quedan aisladas, ¿no?, como si fuera una isla. Y luego el precio sale de la isla con un gap alcista. Por eso este es un Reversal Island alcista, ¿no? Inicia con un movimiento correctivo que empieza con un gap bajista, las velas se quedan como aisladas en una isla y luego el precio dispara por la parte superior. Es un movimiento de reversión, de cambio de tendencia, ¿no? Y ahora la tendencia es alcista y deberíamos comprar. También tenemos el Reversal Island bajista y se forma cuando dos o varias velas quedan aisladas del gráfico por un gap tanto por delante como por detrás. Responde a un momento de euforia en el mercado en el que los compradores saltan una serie de precios, ¿no?, y realizan gaps alcistas, pero al cabo de un tiempo el precio se consolida y luego pasa el efecto contrario, ¿no? Empiezan las ventas fuertes y el precio cae con un gap a la baja. Este ejemplo creo que es bastante claro. Son las acciones de Google, gráfico diario. Dentro de esta tendencia alcista hay un momento que hay un salto aquí. Fíjense, este es un gap alcista. Y luego las velas siguientes se consolidan en esta zona, ¿no?, como aisladas, ¿verdad? Y luego el precio salta en la dirección contraria, que es este gap bajista, ¿no? Abre aquí y aquí se completa el patrón. Un Reversal Island bajista, que nos indica que podría extenderse aún más la caída. Bien, aquí vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, esta es la acción de Amazon, gráfico diario. Nuevamente tendencia alcista y acá hay un pequeño gap alcista, dos velas, ¿no?, que es lo mínimo con lo que se necesita para formar una isla, y luego un gap bajista, que es este de acá, un hueco a la baja, ¿no?, y la posterior oportunidad para ir corto, para vender, porque el movimiento correctivo podría extenderse más. De hecho, así fue. Este patrón es un patrón muy común en los gráficos de acciones. En gráficas de Forex, por ejemplo, o de commodities como el oro o el petróleo, no es tan común porque son instrumentos de negociación continua que están abiertos prácticamente las 24 horas. Entonces, es muy raro que vayamos a ver estos gaps en los gráficos diarios. Pero en las acciones sí que es ciertamente recurrente. Aquí vemos otra acción, AVI. Había estado formando una tendencia alcista, saltó con un gap fuerte, se estacionó aquí, se consolidó en esta isla y luego abrió un gap a la baja, rompiendo la parte inferior de la isla, y ese era el momento para vender. Y luego la caída se extendió mucho más. Aquí podemos ver otro ejemplo con Apple.
Este es un Reversal Island alcista, ¿no? Dentro del movimiento alcista hay una corrección. Acá salta con un gap a la baja porque el precio cerró aquí y luego abrió aquí. Esto es un gap bajista de 3 velas la isla, ¿no? Y luego salta para arriba y rompe la parte superior de la isla. Y ese al cierre de la vela, ese es el momento para comprar. Deberíamos comprar, en este caso, siempre esperando el cierre de la vela. Luego, aquí tenemos el gráfico de Nvidia. Nuevamente había una tendencia alcista dominante, luego hubo un movimiento correctivo y dentro de ese movimiento correctivo aquí hay un Reversal Island, ¿no? Un gap bajista primero, bastante grande de hecho, varias velas que consolidan la isla y luego el precio rompe la parte, ¿no?, superior de la isla y cierra, ¿no?, por encima de ese nivel. Con lo cual acá, al cierre de esta vela, se termina de formar el patrón y es un momento oportuno para comprar. Y un último ejemplo, esta vez con las acciones de Nike. Fíjense cómo también hay un movimiento correctivo importante en Nike, un gap bajista bastante grande desde este nivel hasta este nivel, ¿no? Y luego las velas quedan aquí enmarcadas en una isla, ¿no? Normalmente debería ser entre 2 a 8 velas promedio. Y luego el precio sale de la isla con un gap alcista aquí, ¿no? Y al cierre de la vela, ese sería el momento para entrar comprados, al cierre de la vela roja, ¿no? Porque ya cerró por encima, ¿no?, de la isla, ¿correcto? Y sería un buen momento para comprar y aprovechar el movimiento alcista posterior. Bien amigos, espero que todo esté quedando claro y nos vemos en el siguiente video.